Hola chicos, estamos partiendo un nuevo live hoy día en el Diario del Profeta. Hoy día, como saben, tenemos una invitada de alto nivel, excelente, que nos acompaña hoy día en el live. Y queremos hoy día también saludar a Marito, que está acá al, allá, al otro lado, que ahí nos va a presentar a quien hoy día tenemos invitada en nuestra entrevista en directo. Buenas tardes, Potterhead. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición directo del Diario del Profeta, especial hoy en esta tarde. Generalmente transmitimos de noche, pero vamos a hacerlo de tarde porque tenemos con una invitada, pero ultra premium. De verdad, a mí me emociona mucho esto. Ella es atleta, es ilustradora argentina, fue la primera mujer de su país en participar en la Maratón de Sables, y nada menos que en el desierto del Sahara, en Marruecos. O sea, no es menor. Y quedó en el lugar número 14 de un total de 243 mujeres. Y al año siguiente, porque esto fue en el 2003, en el 2004 ganó el 100 Himalayas Miles en los Himalayas de la India. O sea, tenemos un tremendo invitado. Así que, además, ostenta un extenso portafolio de ilustraciones que van desde portadas de libros hasta libros ilustrados completos, como El caballo de cartón y Los magos de Oriente. Así que es famosa, entre otras cosas, por ilustrar no solo las portadas de Harry Potter, sino que también los diseños promocionales de los libros. Así que recibimos muy honrados a la talentosa Dolores Avendaño. Muy buenas tardes. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario y Ricardo. Un placer. Y Lucas, que coordinó todo. Oye, muchas gracias por estar en esta pequeña entrevista. Para toda la gente que estamos honrados de aquí tenerte como Potterhead, es un honor tenerte presente aquí en directo y preguntarte cómo estás. Muy bien, la verdad que muy bien, muchas gracias. Estamos en cuarentena acá también, en donde estoy yo, y tengo que agradecer porque estoy rodeada de espacio verde, así que en un lugar lindo, en mi casa que me gusta, en mi estudio. Al principio de la cuarentena no podía hacer nada, les digo la verdad, ni hacer ni una línea. Y después, a partir de Pascua, ahí fue cuando empecé a conectarme con el arte de nuevo y empecé a hacer cosas nuevas, distintas. Quizás influenciada, quizás no, casi seguro influenciada por la cuarentena y, digamos, más que por la cuarentena, todo lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? Con la pandemia y el virus y todo eso. Así que... ¿Estás en cosa? Perdón. Decime. No, ahora dale nomás, sí, ahí te voy a hacer la pregunta. Sí, no, adelante, Ricardo. Ya, mira, vamos a partir por uno de los aspectos más conocidos de tu carrera profesional, que lo voy a estar mostrando acá, que es Harry Potter. Lo voy a estar mostrando las portadas de los libros. Ahí está la segunda. Tenemos voy con el orden. El tercero, que ahí está. El cuarto, ahí sí se ve. Bájalo aquí abajo. El quinto también. Y los últimos dos, que serían el sexto y las reliquias y el príncipe mestizo. Cuando empezaste a ilustrar a Harry Potter, un honor tener esa portada, ¿tú pensaste que esto se iba a transformar en un fenómeno literario muy grande? O sea, ¿cuál sería tu reacción de ver después, tiempo después, la portada del libro en las librerías y decir, yo ilustré eso y ¿qué pensaste? La verdad es que no me imaginé que iba a tener la repercusión que tuvo, pero esa sorpresa de la cual vos hablás de ver la obra de uno en las librerías, la tuve con mi primer libro. Yo ilustré un primer libro que se titula On Halloween Night, y ese libro estuvo en las vidrieras de las librerías de Nueva York y de Boston. Y esa fue, ahí está, sí, Mario mostrando una de las ilustraciones, y detrás mío justo tengo una copia, perdón, tengo una copia, este es el libro.
este es el primer libro que ilustré. Ahí se ve. Y cuando vi este libro en las librerías por primera vez en mi vida, vi una obra mía en la vidriera, además, realmente me impactó mucho. Y como si eso no fuera suficiente, después este mismo libro aparece en una película de Hollywood. Tienes un email con Tom Hanks y Meg Ryan, y aparece en la librería de Meg Ryan, y yo no sabía, y fui al cine a ver la película y vi mi libro en la película y casi me muero. Y después vino Harry Potter, varios años después, que por supuesto no me imaginé que iba a ser el boom que fue. En el caso de Harry Potter, lo que quizás más me ha impactado es de otras maneras, no tanto ver el libro en las librerías, porque eso ya lo venía viendo con otros libros, y el caso de un Halloween Night que les conté, pero Harry Potter me impactó a nivel exposición, digamos, que haya fans que les guste el trabajo y me lo manifiesten. En las obras anteriores, si la gente le gustaba mi libro, yo no me enteraba. Me enteraba sí, me llegaban las críticas de los críticos de arte, digamos, de los que hacían críticas literarias de distintos libros para chicos que se publican, y entonces eso yo sabía si era un libro que les había gustado o no en general, pero no sabía, no tenía contacto directo con los que leían los libros. A través de Harry Potter no fue directo, pero bastante más directo, a través de gente, por ejemplo, como ustedes, y eso me impactó muchísimo, eso, que haya un contacto directo con el lector o con la persona que ve mi obra, y la cantidad de puertas que me abrió Harry Potter que ni me imaginé, como por ejemplo, mencionaban el deporte, conseguí sponsors para mis carreras gracias a Harry Potter, y eso también fue espectacular, y estoy profundamente agradecida. Wow. Hermoso, qué hermoso de saber eso. Ahora, ¿qué sucede con... hay algo que pasa particularmente ya a través de la sexta entrega del libro, que ya es mundialmente conocido, sobre todo por el boom cinematográfico que tuvo. Entonces, la expectativa de los libros eran altísimas, habían filas de gente en las puertas y de todas las librerías de todo el mundo. Aquí en Chile también se vivió, yo lo viví. Entonces, ¿qué pasa con Dolores cuando esta serie llega a esta entrega y se da cuenta de que el impacto que tuvo ahora se centraba también, una de las partes más importantes, en cómo se iba a ver la portada de esta sexta y la séptima entrega? ¿Qué pasa en ese caso? Saben que la verdad es que yo no tomé conciencia de esto que estás contando, Mario, no tomé real conciencia. Yo estaba muy enfocada en el trabajo en sí, en la portada que tenía que hacer o cualquier otro trabajo, y no tomé real conciencia de la dimensión de lo que estaba sucediendo hasta que ya, digamos, habían pasado algunos años y tuve una entrevista en vivo, como la de ustedes, con una radio, creo que era colombiana, para Latinoamérica. Y el periodista en vivo me pregunta qué se sentía que la imagen que millones de personas tienen en su mente de Harry Potter es la que ilustré yo. Y me preguntó eso, y ahí fue cuando me cayó la ficha, como decimos en Argentina, cuando me di cuenta y dije, y me quedé muda. En la entrevista al aire me quedé muda, hice una pausa y le digo, bueno, mucha responsabilidad, pero no, como artista y como ilustradora trato de no detenerme y pensar mucho en eso. Digamos, eso me refiero a las expectativas tanto de la editorial como las expectativas de los fans, porque por lo menos me pasa a mí, si pongo mi foco ahí, me congelo, es impresionante. Entonces, además no ayuda a hacer el trabajo. Mi foco está en el trabajo en sí, digamos.
en la editorial con lo que me pidió la editorial, pero no en las expectativas, no sé si... Y pongo todo mi foco en la historia en sí, que en Harry Potter me absorbió absolutamente porque realmente me encantó. Así que no fue muy difícil de esa parte. Oye, te iba a preguntar, Dolores, aparte de Harry Potter, has ilustrado otros libros. ¿Tú podías contarnos cuál ha sido tu trabajo favorito y si es que tuvieras alguno que fuera favorito, cuál es el que más te gusta? La verdad que tengo la enorme suerte de tener muchos trabajos que me han gustado mucho, porque además en cada trabajo, por supuesto que hay trabajos que me han gustado más que otros, pero en cada trabajo siempre busco eso que tiene el desafío que me apasiona, algo especial que me llega y me conmueve o me genera entusiasmo. Y Harry Potter, sin duda, mi primer libro, On Halloween Night, fue y siempre va a ser un libro muy especial por ser el primero. Y después, hace relativamente poco, hará 2 o 3 años, terminé de ilustrar un programa de educación que lo ilustré completo, todos los manuales, todos los libros de lectura y todo, que es el primer programa de educación para chicos con dislexia, primer programa en español, perdón, para chicos con dislexia. Y es para España, Latinoamérica, arrancó acá en Argentina, pero bueno, la idea es que sea para todos. Y es en base a un programa norteamericano que está teniendo mucho éxito en el sentido de que funciona, realmente ayuda a los chicos que tienen dislexia. Y ser parte de ese programa, primero que fue un proyecto realmente muy grande, estuve trabajando 3 años, casi 3 años en eso, total, digamos, constantemente, ese era todo el trabajo que tenía, estaba totalmente absorbida por ese trabajo y me encantó ser parte porque también sentí que sumaba algo a la sociedad, algo que hacía falta y me encantó ser parte de eso, entonces eso tenía de eso de especial. Harry Potter tuvo de especial, antes de ser el boom, la magia. Me fascina, siempre me fascinó desde chiquitita y me divirtió muchísimo ilustrar un libro así. Han habido, ahora típico, se me hace un blanco, no me puedo, pero han habido muchos libros que realmente me divirtieron mucho y me transportaron, ¿no? Como ilustradora, me meto en el mundo que tengo que ilustrar. Por eso, no sé si ya sabían, lo único que no ilustro son cosas de terror, digamos, realmente de terror, de mucho miedo porque me meto en ese mundo y, bueno, la paso mal. Así que no, eso no lo hago. De hecho, con Harry Potter tuve un poquito de problema con el cuarto libro. Lo leía y a la noche no podía, cuando leía de noche no podía apagar la luz después. La parte del laberinto. Después tenía que dormir un par de noches, 2 o 3 noches, dormí con la luz prendida. Fíjate, Es muy terror esa parte. A mí me asustó mucho, confieso, porque me meto, porque estoy ahí, y entonces realmente... Bueno. Sí, pasa mucho eso de las partes de terror de tanto de los libros, leerlas como verlas. O sea, la gente que tiene esta sensibilidad artística, que tiene esta sensibilidad por el dibujo, por la ilustración, por el diseño en general, tiende a imaginar todo lo que ve y eso es más terrorífico todavía. Así que entiendo Bueno, perfectamente. eso y también aunque no seas artista o ilustrador, si el libro está bien escrito, es un buen libro, como el caso de Harry Potter, como lector, lo lees y estás metido ahí. Y si es un libro que te atrapa, bien escrito, estás en ese mundo. Eso también es lo maravilloso de los libros, ¿no? Que te transportan a otros mundos. Y eso fue en mi caso las ilustraciones. Yo desde chiquita veía las ilustraciones de los libros y a mí las ilustraciones me transportaban a otros mundos y pensaba, cuando sea grande, quiero hacer esto, ¿no? Ilustrar distintos mundos. Qué hermoso eso saber. Mira, sabes que además
lo adelantaba un poco. Además de ilustradora, también eres diseñadora gráfica. Estudiaste diseño gráfico en Buenos Aires. Digo, Sí. las portadas nos dicen mucho, te lo digo como gráfico también. Las portadas nos dicen mucho y siempre está el estigma, el dicho que te dice, no juzgues a un libro por su portada, o sea, el peso que tiene es enorme. Entonces, desde tu punto de vista ya profesional, como diseñadora experimentada, ¿qué crees que debería tener una buena portada? No entiendo, discúlpame tu pregunta, como que debería tener una buena portada. Un libro, por supuesto que debería tener una buena portada. ¿Qué debería tener una buena portada? ¿Qué elementos deberían tener una buena portada? Todos. A mí me gustaría que sea una buena portada y que también sea honesta, ¿no? Que refleje el contenido, ¿no es cierto? Pero si te referís a libros, todos los libros. No, discúlpame, no entiendo muy bien a qué te estabas refiriendo. Sí, no, era prácticamente el hecho de eso, de lo que mencionaba del ser sincrético con respecto a que tiene que condensar todo, o sea, qué es lo que Y, importa. y además está compitiendo con montones de libros, entonces es difícil porque no solo tenés que reflejar el contenido o algo del libro, sino que además tiene que ser una portada llamativa que va a estar compitiendo en la librería con montones de otros libros, entonces tiene que ser llamativa, llamar la atención de alguna manera y a la vez reflejar la parte interna. Así que es un desafío grande, diría. Sí, sí. Perdón. Mira, yo quería preguntarte, ¿qué opinas cuando, supongamos, un niño toma este libro y se imagina en el mundo de Harry Potter con estas ilustraciones? No dijiste hace rato, pero igual te quería preguntar ese tema. Cuando él Sí. ve las ilustraciones y empieza a leer el libro y se empieza a imaginar todo eso. Y la verdad me conmueve profundamente. Es mucho más de lo que imaginé o soñé. Ese es algo que he tenido la enorme suerte y estoy también otra cosa por lo cual estoy profundamente agradecida, que los sueños que he tenido, ¿no? Y que bueno, fue trabajo conseguirlos, pero de todas maneras, cuando se manifestaron finalmente y cuando se hicieron realidad de una manera más grande de la que me imaginé o soñé. Por ejemplo, yo de adolescente veía las películas de Indiana Jones y me encantaba Indiana Jones. Y yo estaba sentada en la butaca del cine y siempre miraba la pantalla y pensaba, yo quiero estar en la película. No quiero estar sentada acá en la butaca, quiero que mi vida sea una gran aventura. Y soñaba con correr larga distancia y me veía a mí misma en mi mente corriendo campo traviesa a través de la naturaleza. Y bueno, muchos años más tarde, como mencionaron al principio, fui a correr al desierto del Sahara. Era una carrera de 243 kilómetros, de 7 días y de autosuficiencia. O sea, no tenía asistencia de nadie. Yo tenía que cargar la comida para los 7 días, el agua me la iban dando y todo lo que necesitara durante esos 7 días lo tenía que cargar yo en una mochila y corría con esa mochila. Y la verdad es que fue una aventura impresionante. Eso que yo soñaba de chica, de ser protagonista de mi propia vida y de vivir aventuras, la viví. Fui la primera mujer argentina en ir. Hubo mucha gente que me dijo que era imposible, que era inhumano, que yo no podía. Incluso una vez mientras entrenaba, iba corriendo, entrenaba en la hora de peor calor, la de más calor del día, porque iba a ir al desierto, así que esa era parte de mi estrategia y un día iba corriendo a lo largo de una avenida, hacía un calor tremendo y de un auto me gritaron loca, pero me gritaron loca con, digamos, realmente con muy mala onda, ¿no? Y yo no contesté nada, seguí corriendo y pensé, ¿y si supieran para qué estoy entrenando?
siempre pasó, antes de que los sueños se hagan realidad, en mi caso por lo menos, tuvo varios obstáculos a superar, que hubo gente que no creyó o que creyó que yo no iba a poder, y siempre fue súper importante creer en mi sueño, apoyarme en gente que sí creía o que por lo menos me apoyaba o no decía nada. Y en los momentos difíciles, porque siempre los hay, o en los momentos de duda, abrirme a la ayuda de gente que creía en mí o que, bueno, me quería dar una oportunidad, pero nunca darse por vencido. Y a pesar de que yo no tenía ninguna otra mujer a quien consultarle porque no conocía corredoras internacionales que ya lo hubieran hecho a lo del Sahara. Así que no tenía a ninguna mujer a quien consultar su experiencia. Y yo pensaba en la gran aventura, estaba súper entusiasmada, hasta que, les confieso, cuando llegué al desierto para ya correr la carrera, casi me muero del susto. ¿Qué hago acá? La verdad es que me dio miedo. Y saben que en mi experiencia siempre da miedo cuando llega el momento de la verdad. Por ejemplo, cuando me dieron mi primer libro, on Halloween Night, del cual ya estuvimos hablando, cuando me dieron este primer libro, primero estaba contentísima, feliz, realmente feliz, pero cuando volví a casa y me senté en mi tablero, esto fue en Estados Unidos, yo en ese momento vivía en Estados Unidos, y cuando fui a mi casa y me senté en el tablero a trabajar, me quería morir. Estaba muerta de pánico, no susto. Y lo mismo, bueno, con esta carrera en el desierto, que fue algo para mí muy, muy importante, porque después de esa carrera me impactó de una manera que de ahí en más pensé o sentía que el límite lo ponía yo, de hasta dónde llegar. Hasta dónde, no era lo que me decía la gente, sino era lo que yo creía y lo que yo quería lograr y lo que yo me decidía a hacer. Por supuesto que hay otros límites, ¿no?, que uno no maneja, pero hablando de lo que uno sí maneja, lo que uno decide hacer y el esfuerzo que uno decide poner para lograr algo, uno decide hasta dónde da de su esfuerzo. Por ejemplo, cuando yo estudiaba ilustración, no miraba las horas que estaba pintando y dibujando y si eran las 3 de la mañana o las 4 de la mañana. Estaba enfocada en la ilustración que estaba haciendo. También el descanso, ojo, es importante, por supuesto, pero quiero decir que todo mi foco estaba en lo que quería lograr y no en los obstáculos. Los obstáculos van surgiendo y uno va viendo cómo superarlos, ¿no? Y me perdí de cuál era tu pregunta. Creo que me fui para... No, mira, está muy bien. ¿Me pueden dar un minuto? Mario sigue haciendo una pregunta que vengo al tiro. Espérame, que tengo un problema acá, por eso. Vengo al tiro. Sí. No respondiste bastante bien. O sea, no creo que queden dudas después de esto tampoco. Mira, porque sí, bueno. Ahora, de lo que decía un poco al principio, a mí en lo personal me pasó mucho que me imaginaba todo lo que leía, como no habían respuestas visuales, digamos, cuando me tocó leer Harry Potter, todavía no salía la película, todavía no la había visto, y ¿qué es lo que uno se imagina cuando lee? Efectivamente lo que está en la portada, entonces parte un poco desde ahí, y desde ahí parten los sueños en adelante también. Corre la imaginación, inmediatamente corren los sueños. O sea, es realmente importante el trabajo y el impacto. Ahora, también has trabajado en editoriales de bastante renombre, muy grandes. O sea, trabajaste con Penguin Random House, trabajaste hasta con McGraw-Hill, o sea, que es, pero topísimo. O sea, trabajaste también con Santillana en textos educativos, que acá en Chile, para los que nos ven desde Chile, Santillana es, pero lo más, como se dice. Mi pregunta es, bueno, ¿te gusta trabajar más en base a tu experiencia con jóvenes, o sea, para jóvenes o para niños? ¿Qué es lo que más te gusta? No,
Depende del cuento. En realidad no tengo problema no importa, a mí no importa la edad para la que ilustro, puedo ilustrar para todas las edades, incluso para adultos también. Lo que me entusiasma o me engancha más es el trabajo en sí, digamos, el cuento en sí, a ilustrar. Si es un buen cuento, si es un cuento que me divierte o que me interesa o que es fascinante, entonces no importa la edad. Si es un buen cuento o interesante, como te decía, eso es en realidad lo que más me afecta o me influye, no la edad. No, nunca eso, no. Bueno, delante hablábamos un poco de las dificultades que se te ponían desde afuera, digamos, al momento de desarrollarte profesionalmente, tanto como diseñadora, ilustradora, como atleta. Pero, ¿qué pasa si en el interno? O sea, digamos, en tu carrera debes haberte encontrado con dificultades a la hora de desarrollar tu arte, porque es un arte. Entonces, sobre todo que es tan poco valorado ambos ámbitos, digamos, tanto la ilustración, el diseño gráfico, está mal mirado, como en la vida de atleta. Entonces, ¿te has tenido que enfrentar a cuestionamientos internos si debes seguir en lo que estás haciendo? ¿Cómo los enfrentas? No, yo creo, me parece importante tu pregunta y eso me hace pensar en varias cosas. Para mí la ilustración siempre fue importante y yo creo que es muy importante uno tener claro qué es lo importante para uno y no dejarse llevar por el que dirán o la opinión de los demás. Por ejemplo, el hecho de que yo fuera una mujer corriendo carreras de aventura donde eran mayoritariamente hombres. Yo era una de las muy pocas mujeres. Mencionaste que salí 14 de 234, pero de 234 no era la cantidad de mujeres, éramos 69 mujeres. 234 quedé en la general de 679 corredores. Y éramos de 679 éramos 69 mujeres, o sea, muy poquitas. Era un ambiente, las carreras que corrí eran de ambientes de hombres sin duda, y también hice expediciones a la montaña, a la naturaleza, donde también el ambiente era de hombres, pero jamás se me cruzó por la cabeza pensar que yo era menos por ser mujer. Estaba en mí. Yo creo que lo importante es lo que uno piensa de sí mismo. Nunca, y si alguno pensaba menos, problema de esa persona. Yo no, sí, en el Sahara me pasó el primer día cuando llegué y estaba preparando mis cosas, teníamos 2 días antes de la largada para terminar de armar la mochila con la cual íbamos a correr. Compartía la carpa con otros corredores y eran todos hombres. Y sí, los hombres me miraban, los de mi carpa, un poco la mirada parecía decir, porque no me lo decían, pero yo veía sus miradas, ¿qué hace esta acá? Pero la realidad es que yo pensaba eso de mí misma, yo estaba pensando, ¿qué hago yo acá? Estaba asustadísima. Después, a medida que avanzó la carrera, yo realmente me había preparado muchísimo para esa carrera y me fui dando cuenta que efectivamente estaba preparada y que podía hacerla, y fui ganando confianza y fue cambiando la mirada de mis compañeros de carrera también, y de hecho hubo etapas en las cuales nos apoyamos mutuamente y en la carpa también nos apoyamos mutuamente, y yo era una más, una más, no dejé de ser mujer, ojo, y de ser femenina y todo eso, porque yo misma me había propuesto en el mundo de hombres no dejar de ser mujer para poder pertenecer, transformarme, no, yo soy yo, pero estar segura de mí misma. Y yo creo que eso es muy importante, uno estar seguro de uno, aunque el mundo sea, aunque la ilustración o el arte sea menospreciado, para mí no lo es, para mí es mi vida. Y nunca lo dudé. Y yo creo que eso, cuando uno está seguro de lo que quiere y de lo que hace, lo transmite y los demás lo perciben. Y por supuesto que te vas a cruzar con alguno que tenga prejuicios, problema de esa persona.
Yo cuando estudié en Estados Unidos, hubo de todos los profesores que tuve profesores realmente extraordinarios, que me dieron un montón de conocimiento y del arte. Todo lo que aprendí fue maravilloso realmente, pero hubo uno que por ahí sí hizo una pequeña discriminación. Y entonces yo le respondí con una ilustración. Lo que hice fue justamente hacer una ilustración. No le dije nada, no dije nada, no, simplemente hice una ilustración que reflejaba lo que yo había sentido. Y el profesor lo vio y se dio cuenta y lo reconoció y hasta me felicitó. Porque él discriminó, porque no me acuerdo era exacto, pero era algo del hecho de que yo fuera de Argentina y que mi lenguaje original no es el inglés. Hablo inglés, pero bueno, tiene acento, por supuesto. Y entonces lo que hice fue ilustrar la frase, una frase del libro El Principito, que ahora no me puedo acordar exacto cuál era, pero era algo como... No hay, una pena, no me puedo acordar la frase exactamente cómo era, pero en fin, de todas maneras, era una frase que hacía alusión a que el idioma, digamos, del corazón, algo del idioma del corazón y los distintos idiomas, que la palabra es fuente de malos entendidos, eso, la palabra es fuente de malos entendidos. Y entonces esa frase hice cada palabra en un alfabeto distinto. Cada palabra, no, perdón, cada letra la escribí en un alfabeto, de un alfabeto distinto, árabe, chino. Entonces, no la podías leer. Puse la palabra palabra, ¿no? Cada letra de la palabra palabra en un alfabeto distinto y decía palabra. Y de la frase del Principito, la palabra es fuente de malos entendidos. Y se lo presenté al profesor. Creativa e ingeniosa y con un mensaje claro. O sea, no entiendes porque el arte es transversal. El arte es transversal y cerrando, volviendo a lo que me preguntaste al principio, este mensaje me parece que es realmente muy importante, que cada uno tenga confianza en sí mismo y que la puedes ir ganando de a poquito, haciendo cosas, creyendo en lo que estás haciendo, me parece muy importante. Oye, Dolores, yo te quería consultar en materia de coleccionismo. Si supongamos, en otros países hay mucha gente que colecciona cosas y le gustaría tener una de estas portadas autografiadas contigo, ¿hay posibilidad de comprarte alguna cosa así, de alguna de esas? ¿O cómo se puede hacer? Justamente en este momento es muy complicado por el tema de la pandemia y de la cuarentena, porque de hecho me han contactado tanto de Estados Unidos, pero esto antes, como de Australia. Me sorprendió, ahora en plena cuarentena me contactaron de Australia que estaban interesados en una de las portadas, así que en este momento es muy complicado. Una vez que esto se termine, podría llegar a ser, pero imagínate que las portadas, digamos, son realmente muy especiales para mí, así que el que esté interesado tiene que estar muy interesado en las portadas para que yo pueda desprenderme de ellas, porque por el momento, bueno, digamos, en este momento no, por el tema de la pandemia, pero normalmente cada tanto las expongo en exposiciones, en museos, en centros culturales, y es lindísimo ver. Yo voy normalmente a la inauguración y quizás algún otro día a la muestra, y es lindísimo ver la gente disfrutando de los originales, verlos, así que, no sé, tienen que querer muchísimo el original para que me desprenda de él. A mí me gusta esta portada, por eso te preguntaba. Esa me divirtió muchísimo hacer esa, porque me encantaba el hipogrifo. Me divierten siempre en los dragones, hipogrifos, todo eso me encantan. Animales fantásticos, me divierten mucho ilustrar, sí.
Bueno, tendré que algo. Ojo con esto, portada estamos hablando de la portada del libro favorito, según muchos Potterheads, la gran mayoría de todas las encuestas que se han hecho o que hemos hecho incluso, hablan de que su libro favorito es El prisionero de Azkaban. Por lo tanto, la portada de referencia per se, tanto en reportajes como en otras notas de Harry Potter, es la portada del prisionero de Azkaban. Así que no es menor tampoco. Algo que evoca mucho eso también, tiene mucho sentimiento, tiene mucha potencia esa ilustración, esa portada. De hecho, entonces, es mi favorito, por eso te preguntaba, porque yo quería esta. Bueno, algún día te llevaré mi libro y me lo... Sí, por supuesto, ningún problema, sí. Ahora, a muchas personas quisieran tener el éxito que tuviste, pero más allá de Harry Potter, digamos, o sea, se ven mucho en los eventos cuando hay harto talento joven en la ilustración. ¿Qué le dirías a esos jóvenes a esos jóvenes talentos de la ilustración? ¿Cuál sería tu consejo para ellos? Y un poco también lo que les decía recién, y que perseveren, que crean en su sueño, que lo puedan visualizar, aunque no sepan cómo van a llegar al sueño que tienen, ser ilustradores internacionales, ser ilustradores de donde quieran ser, o del tipo de libro, o de la edad que quieran, que crean en eso y no dejen de ir para adelante y perseverar y seguir creyendo, y en los momentos difíciles apoyarse en gente o en que los aliente, que los ayude a seguir adelante. Eso para mí fue muy importante. Sí. Buen consejo. Consejo de la maestra. Asesorado, pero totalmente, de verdad. Sobre todo como gráfico y también como amigo de muchos jóvenes que aspiran a ser ilustradores, que son ilustradores tanto amateur como algunos que ya están estudiando, y soy muy cercano al arte en ese aspecto. Entonces muchos de ellos tienen sueños de ser ilustradores y estoy seguro que van a atesorar mucho esta entrevista y este fragmento de la entrevista en particular. Una cosa también importante es que no teman equivocarse o equivocarse. Que por ahí alguna ilustración no sea tan buena. Porque de todo se aprende y se puede seguir creciendo. Entonces, el hecho de por ahí alguna vez hacer alguna ilustración que no sea tan buena no significa que no sean buenos, para nada. Significa que están aprendiendo, creciendo, eso es lo importante. Para mí fue importantísimo cuando estaba estudiando ilustración. Un día uno de los profesores nos mostró unas diapositivas, en ese momento era con diapositivas, de obras de maestros del arte, como por ejemplo Miguel Ángel. Y eran dibujos de Miguel Ángel. Y había un dibujo en el cual el profesor nos hizo notar, nos mostró el detalle de una figura humana en la cual Miguel Ángel le había dibujado el brazo como 4 veces, lo había corregido. Y si uno se fijaba bien, se veían esas correcciones, cómo lo había ido corriendo al brazo de la figura y lo había ido, corrigiendo, moldando realmente hasta que estuviera a su criterio bien. Y cuando yo vi eso, dije, wow, si Miguel Ángel a veces no hacía la figura de entrada bien y la tenía que corregir, entonces, si yo tengo que corregir algo, está todo bien. No, si Miguel Ángel corregía, ¿por qué no voy a poder corregir yo? Así que eso también me parece muy importante. Cuando algo no sale bien, aprender, entender por qué fue lo que no salió bien y seguir para adelante. Oye, yo te quería consultar, bueno, en el lapso, no sé si te habrán preguntado lo mismo. Yo sé que tú eres conferencista, perdón si está mal pronunciado, en el ámbito Carla, sí. Hay temas muy interesantes que se tocan en las conferencias. Lo que más llega en lo personal de la perseverancia, ¿cuál crees que son los principales fantasmas que atentan contra la perseverancia?
Y que a veces demora, digamos, uno nunca sabe cuándo va a llegar o cuándo va a lograr lo que quiere lograr. Y entonces a veces la ansiedad, el querer llegar o tener todo ya, ese yo creo que es un gran enemigo porque te trae mucha frustración si las cosas no salen bien ya, cuando uno quiere eso. Y hay que saber esperar, tener fe, creer en uno y confiar que las cosas se van a ir dando para poder perseverar. Creo que es muy importante tener fe, confiar. Sí. La ansiedad es quizás lo que se me ocurre en este momento, ¿no? Quizás algo que no ayuda. Y es muy actual también, en estos tiempos de pandemia sobre todo y en la vida cotidiana de hoy, en los tiempos que hoy vivimos, la ansiedad es un problema real y es cotidiano y es muy masivo. Y además hoy en día todo es muy inmediato. Cuando yo estudié no era tan inmediato como ahora, pero ahora es todo muy inmediato. Querés algo, entras en internet y ahí está, o es todo muy rápido. Entonces, al estar acostumbrados a que todo sea tan rápido, después uno se puede chocar con la realidad, la vida real, en donde por ahí todo no es tan inmediato ni tan rápido. Yo soñaba con, entre otras cosas, con formar una familia. Y recién me casé a los 50 años. Wow. A los 50 años por primera vez. Así que fue un sueño que se demoró mucho, pero valió la pena, porque ahora estoy realmente muy feliz con mi marido, ¿no? Uno nunca sabe cuándo se van a dar los sueños. Por supuesto que todos esos años hubo momentos de duda, pero otro sueño que tenía era ir a la Antártida. Soñaba con ir a la Antártida. Y desde el momento que empecé a soñarlo hasta el momento que fui, pasaron exactamente 25 años. Y nunca dejé de soñar. Y yo no tenía el dinero, no tenía el dinero, porque ir a la Antártida no es barato, tiene su costo, y tampoco sabía cómo lo iba a lograr. Y siempre pensaba, yo sé que voy a ir, yo sé que voy a ir, y me repetía a mí misma, voy a ir a la Antártida, voy a ir a la Antártida, no sé cómo voy a ir, pero voy a ir a la Antártida. Y 25 años después fui a la Antártida. Y eso fue gracias a mi actual marido. Cuando empezamos a salir, él y yo, a los 3 meses de estar saliendo, me dice, porque yo en 3, 4 meses me voy a la Antártida. Le digo, ¿cómo? No puedo creer lo que me estaba diciendo. ¿Qué? Y me voy a correr una carrera. Yo no podía creer. Y él podía llevar un acompañante, y cuando los de la organización de la carrera, digamos, todos los corredores podían llevar un acompañante, y cuando la organización de la carrera se enteró que su acompañante era yo, ya ahí tenía el currículum de carreras que había corrido por el mundo, me invitaron a que corra, me hicieron un lugar, y había una lista de espera de 2 años para esa carrera. Y me incluyeron en la lista de corredores por el currículum que tenía ya para esa altura, y entonces corrimos los dos, y corrí en la Antártida, y se hizo mi sueño realidad. O sea, nunca sabes, de golpe, de un día para otro, wow, tu sueño se puede hacer realidad, pero puede haber pasado como me pasó a mí, 25 años, pero siempre pensé, voy a ir, y fui. Wow. Qué hermoso mensaje, qué hermoso mensaje. Lista de 2 años, wow. Es como que eso fue como una experiencia bien genial. Dice ahí, buena anécdota, nos está diciendo Liliana Gabriela Suárez. Sí, definitivamente. Muchas gracias. Finalmente, ya para terminar un poco esto, si tuvieras que elegir una faceta, digamos, de Dolores de ilustradora y diseñadora a Dolores atleta o Dolores conferencista, ¿con cuál te quedas?
Difícil, yo creo que todas son parte de mí y además se complementan porque la ilustración, el diseño, principalmente ilustración, que es a lo que más me dedico, digamos, me dedico, es algo más solitario, interno, es en mi tablero, en mi estudio, encerrado, y el deporte es algo externo, de salir, de estar afuera, y entonces es un buen complemento, creo. Y conferencista es compartir experiencias que tuve, es dar. Todo lo que lo logré gracias a la ayuda y apoyo de muchísima gente, empezando por mis padres, mis hermanos, maestros, entrenadores, amigos y familiares, sponsors. Y realmente no lo hubiera podido lograr sin el apoyo de toda esa gente. Así que, perdón, me perdí, estaba pensando en toda la gente que me ayudó y me perdí en lo que les quería decir, disculpen. Pero entiendo dónde va un poco todo esto, o sea, no es una Dolores y la otra, al final es parte exacto, de ahí me hiciste acordar, gracias Mario, me hiciste acordar lo que les quería decir. Entonces, muchísima gente durante muchos años me estuvo apoyando y ayudando a mí, y lo de las conferencias y las charlas es un poco dar de todo lo que recibí, compartirlo y dar a otra gente y ayudar a otra gente, alentar a otra gente. Así que todo está conectado para mí, todo es parte, ¿no? Forma parte de quién soy. Me encanta. Bueno, veamos si Lucas ha seleccionado algunas preguntas. Ahí veo una pregunta que dice: ¿por qué en Animales Fantásticos los crímenes de Grindelwald salen el signo de las reliquias de la muerte? Ricardo, yo creo que es una pregunta para ti. ¿Cómo? No entendí, no te escuché casi. Esa pregunta la vamos a responder, pero la vamos a responder en comentario porque no es una pregunta para Dolores. Perfecto. Pregunta de la película de Harry Potter y Animales Fantásticos. Sí. Ok. Porque si leyeron los libros, ahí el símbolo de la reliquia, hay una religión de la gente que seguía ese símbolo y que está buscando las reliquias, que sería la piedra filosofal, la capa invisibilidad y la varita de Sauco. Entonces, la historia supuestamente de la gente que anda buscando este símbolo es porque a raíz de eso quiere buscar eso, tres partes de la película, o sea, de las tres partes del emblema de las reliquias. Sí, bueno, creo que no han habido preguntas, creo que no han habido muchas preguntas hoy. Ha sido un live con poca interacción del público, pero me entretuve todo el rato. O sea, creo que la gente que lo va a ver, creo que no le va a quedar ninguna duda al respecto. Creo que esto ha sido más que maravilloso, ha sido una experiencia religiosa prácticamente. Gracias. Por mi parte, estoy muy agradecido de que hayas compartido tus experiencias con nosotros, porque definitivamente entregaste mucho más de lo que nosotros estábamos buscando, y lo agradezco personalmente y a nombre de Diario del Profeta. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo también te doy las gracias por estar presente en este live. También te felicitamos por muchas gracias por esto, por estas hermosas portadas de los libros, y también por el otro trabajo que también haces. De verdad, yo por mi parte doy un aplauso. Sí, totalmente. Muchas gracias chicos. Un placer poder estar acá hoy con ustedes. Así que, ¿hay algo que les quisiera decir para despedirte de nuestros espectadores que nos estuvieron viendo y que van a seguir viendo este video en nuestro Facebook? ¿Yo pedir? Sí, no, agradecer, agradecer, y que confíen en sus sueños y que vayan por ellos. Y si no saben cuál es su sueño, no importa, lo buscan hasta que encuentran algo que los entusiasma. Para mí, sentir entusiasmo es una señal clara de que eso es para uno, ¿no? Que es algo que le va a dar mucho y que es el camino a seguir. Cuando uno siente entusiasmo, ese es el camino a seguir para mí. Así que bueno, muchísimas gracias. Ahí nos dice Liliana Gabriela: excelente live. Dolores Avendaño: el mundo necesita muchas personas como tú, insistente tus sueños.
Muchísimas gracias, Liliana. Muchas gracias. Gracias, Oye, chicos. por mi parte, yo te quiero dar las gracias. Igual quiero agradecer a toda la gente que estuvo presente en este live, que nos vio hoy día. El honor de tener a ella, gracias a ella tenemos estas hermosas portadas de Harry Potter, que de hecho sigo mostrando la que más me encanta. Lo noté, sí, sí. Así es. Y te debemos dar las gracias también por tu tiempo, por permitirnos hacer esta entrevista y permitir que la hiciéramos en directo para la gente del diario El Profeta. Muchas gracias a ustedes. Un placer estar acá con todos ustedes.